Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermana y hermano? Esta palabra, bueno, el Señor me daba y quiero tener un momentito de oración con usted, ¿sí? Y vamos a levantar nuestra mano. Padre, en el nombre de... Gracias, Señor, porque sé que tu gracia, tu misericordia, Señor, siguen aún, Señor, en nuestra vida, Señor. Como tú le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana y hermano, es un tiempo donde creemos que esta palabra sigue latente. En ese tiempo, sí, los cristianos eran perseguidos, sí, eran más adelante. Bueno, usted por ahí conoce el capítulo 4, ¿no? Donde habla de Pedro, sí, de Pedro, vienen ellos del templo que se llamaba, ahí Salomón, ellos venían de orar, venían de estar presos por predicar a Cristo, por proclamar el Evangelio de Jesucristo, por hablar de que en Cristo había resurrección, y venían de hablar de todo ese contexto, venían de vivir todo eso que estaban viviendo, ¿no? Y ellos dice que los creyentes, el título dice, los creyentes piden confianza y valor. Y creo que es un tiempo donde la iglesia, sí, tenemos que pedirle a Dios esa confianza, ese valor que necesita el cristiano para poder seguir proclamando, sí, la palabra, para poder seguir hablando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque antes no éramos pueblo, pero Él nos hizo pueblo. ¿Sí? ¿Por quién? Por Cristo, porque para eso mandó a Cristo al mundo, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y dice la palabra también que Él nos reconcilió con el Padre a través de Cristo y nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Qué bueno es eso, hermanos, saber que nosotros hoy somos responsables también de que otros conozcan, ¿sí?, lo que Dios hizo con nuestra vida, cómo Dios obró en nuestra vida, cómo la gente muchas veces no solamente creo que, por eso digo que la palabra también es actual, dice, ¿no? Para los hijos de Dios, el cristiano, ¿sí?, nosotros debemos orar a Dios. Debemos orar. Vemos que ellos, ¿qué hicieron ante esta situación agobiante, ¿no? Y vemos que también en este momento, el contexto de que nos hablan, en el cual vivimos nosotros, estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde por ahí mucha gente, sí, ha perdido familiares, donde muchos están en los hospitales todavía, donde muchos por ahí han partido con el Señor, y creemos que es un tiempo donde por ahí también vemos que las autoridades, ¿no? Y hablo de autoridades del presidente para abajo, vemos que todavía les cuesta reconocer a Cristo, cuesta reconocer al Dios Todopoderoso, ¿no? Les cuesta dejar guiarse por la Santa Biblia, por la Santa Palabra, por esa palabra que ellos un día juraron, pusieron su mano y donde juraron, ¿sí? Y bueno, y nosotros por ahí no hemos jurado, pero nos hemos comprometido con Dios, ¿sí?, a serle fiel, a serle, ¿sí?, en este tiempo un pueblo fiel, que le siga a pesar de la dificultad, de la circunstancia, del momento difícil. Vemos que estos hermanos en Cristo, porque eran cristianos, ¿no? Dice
Y dice que, bueno, ahí venían, ¿no? Y los que habían, bueno, los mismos que habían crucificado a Jesús, ¿sí? No se detenían, ¿sí? No se detenían, seguían persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? No es que consiguieron, que ellos pensaron, ¿no? Que matando a Jesús todo terminaba, pero no se dieron cuenta que algo maravilloso iba a suceder al tercer día cuando nuestro Señor iba a resucitar, ¿sí? Y durante cuánto tiempo, ¿sí? 40 días dice la palabra que se le apareció a sus discípulos, dándole instrucciones, enseñándole. ¿Por qué? Porque todavía ellos no estaban preparados para, ¿sí? Semejante tarea. ¿Sí? Porque todavía faltaba algo, porque muchos, digo, a veces a uno le duele, porque dice, uno a veces dice, por más que resucite, que venga el Señor de vuelta a la tierra y resucite de nuevo. Hay muchos que no van a creer. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Bienaventurados, felices los que nos vieron y creyeron. Y nosotros no lo vimos al Señor, pero arde en nuestro corazón cuando entendemos que Él nos rescató de las mismas tinieblas, que Él nos limpió, que Él nos lavó, que Él nos compró a un precio de sangre. Él dio su vida por nosotros. Qué bueno saber eso, hermanas y hermanos. Saber que todavía el Señor aún, sí, las puertas siguen abiertas, que aún no se han cerrado. Por eso Él nos encarga a nosotros como iglesia que hablemos con denuedo, que hablemos su palabra con denuedo, que hablemos, que compartamos, que proclamemos el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio, mucha gente está esperando una buena noticia. Y qué bueno que nosotros, hoy por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi papá, está cumpliendo 83 años. Y gracias a Dios doy por la vida de mi papá, porque Dios hizo un milagro tremendo en la vida de mi papá cuando lo sanó de una tuberculosis fulminante. Mire, yo le cambiaba los pañales a mi papá, lo bañaba. Pero Dios hizo el milagro. Él aceptó a Cristo en su corazón y Dios empezó una obra. 83 años cumple hoy mi papá y doy gloria a Dios por eso. Pero ahí está, en el momento difícil cuando me dijeron, no, tu papá no creo que pase de estos días. Ahí está la confianza en el Señor. Dice que ellos pidieron, si los creyentes pidieron confianza y valor. ¿Sí? Y nosotros en el medio, si vemos un momento difícil, proclamemos la palabra, compartamos a Cristo, porque pueden suceder en ese momento sanidades, pueden suceder prodigios, puede suceder maravillas que por ahí nosotros no estamos viendo, pero en ese momento que nosotros empezamos a hablar de Cristo, algo maravilloso empieza a suceder, como decía nuestro pastor, cuando nosotros empezamos a hablar de las cosas del reino, algo se mueve alrededor nuestro. Dice muchas veces la palabra que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Aleluya. Y muchas veces nosotros no vemos, pero hay una atmósfera, hay algo que se está moviendo en tu vida en esta mañana, hay algo que el Señor está haciendo en tu cuerpo, hay algo que el Señor está haciendo en tu corazón, que yo creo que no vas a salir como entraste, que el Señor te va a bendecir de una manera sobrenatural, porque Él es el que te trajo en esta mañana, amén. Él es el que te trajo a su casa para bendecir tu vida. Sí, no para que te vayas como viniste. Hoy es el día que el Señor preparó, decía el pastor. Y en este día el Señor va a hacer algo que muchas veces nosotros decimos, ¿será que lo hará el Señor? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, porque tenemos que tener la confianza de que Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentirnos, ni mucho menos para arrepentirse. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra, porque Él dijo que vendría un Salvador y vino Cristo. Él dijo que sí, que nos daría la vida eterna, y nos da la vida eterna por la gracia, por la misericordia. No lo merecíamos, no lo merecía yo. Nunca me olvido cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador. Estaba metido en tanta idolatría, estaba metido con el alcohol todos los días tomando cocaína, todos los días fumando, una vida al borde de la muerte.
Pero ahí llegó mi Salvador, ahí llegó el que nunca llega tarde, ahí llegó aquel que todo lo puede, sí, ahí llegó aquel que puso tu mirada también en tu vida cuando por ahí te sentías desmayar, cuando por ahí te sentías quebrantar, cuando por ahí decías yo tiro la toalla, yo no sigo adelante, y hoy vemos que anda un espíritu por ahí de muerte, queriendo meter pensamientos en las mentes de los jovencitos, de las jovencitas, de los adolescentes, de los jóvenes, aún de las personas grandes, porque me toca por ahí hablar, y esto lo hablo porque lo vivo. Sí, en el trabajo un compañero vino y me dijo, Ari, me dice, estoy teniendo pensamientos aún hasta de muerte, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y uno puede a través de la palabra poder decirle, entrega tu corazón a Cristo, deja que Él se glorifique en tu vida, vamos a orar. Lee la Biblia, porque dice la palabra que en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué bueno es eso, saber que la verdad en Cristo nos hace libres, nos hace vivir una vida, ¿sí?, diferente. Aleluya, bendito sea el Señor. Ellos oraron, ¿sí?, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo. ¿Sabe qué significa denuedo? Valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción. Eso significa denuedo, ¿sí? Nosotros debemos pedirle al Señor ese denuedo también, para tener el valor, ¿sí?, para tener esa energía, ¿sí?, de decisión con que vamos a hablar, ¿sí? Porque muchas veces que hemos de decir y la palabra dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Señor sabe con qué intención muchas veces hablamos, el Señor sabe con qué intención muchas veces pensamos. Por ahí decimos, no, Él no sabe lo que estoy pensando, pero Dios. Nacimos por nuestra madre, sí, de nuestro padre, pero también nacimos de nuevo cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando nos emergimos en las aguas, salimos a una nueva vida, hermano. Si bien es simbólico, pero también tiene que haber en nosotros, en el Hijo de Dios, ese querer, hermano, ese querer, sí, ese querer ser diferente, hermano, porque vemos la corriente del mundo, pero hoy Dios, sí, quiere bendecir nuestra vida. Dice que estaban todos, sí, congregados, hermano. Estaban todos congregados, sí, estaban todos congregados. Y dice la palabra también, sí, dice, más, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermano, esto es algo que aún tiene que seguir pasando en nuestra vida diaria, en nuestro por ahí, gloria a Dios cuando el Señor nos suelta. Chica, más santo, aleluya el que vive, aleluya el que vive. Oh, damos gloria a Dios, porque Él es nuestra fortaleza, de Cristo viene nuestra fuerza. Y se hablaba que, sí, que decía ahí en la alabanza que nuestras armas no son carnales, ¿sí?, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aleluya. Mire, hay una persona, ahí el salmista, ¿sí? La gente dice la palabra que muchas veces nosotros, ¿no?, por ahí hablamos una cosa y decimos una cosa y hacemos otra. Pero la gente no solo, ¿sí?, va a leer nuestro mensaje, sino también nuestra vida, ¿sí? Y David en el Salmo 51 habla un poquito de eso y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Aleluya. Y el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame. Ese es ya el 14. Se convertirán a ti, dice. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Una vida, ¿sí? Por eso David decía, crea en mí un corazón limpio, ¿sí?
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el salmista sabía que para que otros se convirtieran, él debía convertirse primero. ¿Sí? Él debía convertirse primero. Aleluya. Para poder enseñarle a los transgresores el camino. El versículo 13. ¿Sí? Qué bueno es eso, que muchas veces con nuestro accionar, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, muchos van a venir a los pies de Cristo. Muchos van a conocer que, mira mira aquel, mira ella. ¿Te acordás cómo era, que se enojaba por todo? ¿Te acordás que maldecía? ¿Te acordás que hablaba de del otro? ¿Te acordás que decía tal cosa? Mirá, no se enoja. Mirá cómo cambió su carácter. Mirá, no lo ve más rejuvenecido. A veces mi compañero me dice, 41 tenés, parecer de menos. Gloria a Dios, digo yo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque qué bueno es eso, ¿no? Pero bueno, que Dios renueve. Dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día, dice su palabra. Qué bueno es eso, el pastor decía, día a día vamos a la presencia de Dios, día a día nos humillamos delante de su presencia, no importa si estamos en lucha, en prueba, ¿sí? No importa si estamos en dificultad, si estamos en angustia, en enfermedad, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer nuevo en esta mañana, porque Dios tiene una promesa para tu vida, porque Dios te cogió del vientre de tu madre, porque Dios te dio, ¿sí? Dios te dio algo especial, iglesia. Dios te dio algo que nadie puede tener, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos, me falta esto, me falta... No, en Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, gozosa en el Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios al que vive? Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Decía ahí, ¿no? Que tenemos que decir a la gente, ¿sí? Que Él cambió nuestra tristeza en alegría. Queremos decir que Jesús nos dio una nueva esperanza cuando salió a nuestro encuentro, ¿sí? Esto lo escribía yo leyendo la palabra, ¿sí? Y después, ¿sí? De ese encuentro con el Señor ya no fuimos los mismos, sino que el fuego de Dios nos marcó, nos avivó, nos dio nueva vida, y hoy es el día que Dios preparó para que recibamos sanidades, prodigios mediante Jesús, ¿sí? Hoy es el día que la congregación va a temblar, iglesia. Hoy es el día que tiene que tu vida, ¿sí? Producirse un cambio, porque el Señor quiere que nuestras vidas, ¿sí? No sea la misma. Él nos rescató de las tinieblas y nos puso en la luz. Antes éramos del mundo, ahora somos pueblo de Dios, ahora somos hijos del Rey. Aleluya, somos hijos del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor, iglesia. Qué grande nuestro Dios, ¿no? Qué grande nuestro Dios, porque Él tiene una promesa eterna para nosotros. Él tiene una promesa eterna para nosotros.